Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. El poder político viene hablando, discutiendo, analizando ideas sobre el llamado equilibrio de poderes, que buscará el gobierno a través de un proyecto de reforma constitucional. Nuestra invitada esta noche es la doctora Claudia López, del Partido Verde. Ella intervino en las audiencias de esta mañana y esta tarde sobre el denominado proyecto. A ver, doctora Claudia, ¿qué novedades hay? ¿Qué ideas nuevas hay para incluir o para proponer al gobierno que incluya en el proyecto? David, muy buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad. La verdad es que se está dando un debate interesante, yo creo, en el país sobre este tema de equilibrio de poderes, y lo primero que habría que decir, Yamid, es que la primera prueba de que el proyecto del gobierno en algo sí equilibraría los poderes públicos es que los poderosos han salido a patalear. El presidente de la Corte Suprema salió a decir que le preocupa el Tribunal de Aforados, el procurador salió a protestar por las reformas. Luego, que los poderosos salgan a discutir es muestra de que efectivamente el proyecto algún equilibrio generará. Hoy discutimos varios temas, Yamid, que son muy importantes para lograr el propósito, yo creo que es sano, de este proyecto. Nadie duda en Colombia de que la reelección presidencial desequilibró los poderes, concentró mucho poder en el presidente de la República y que eliminarla es sana. Nadie duda, Yamid, llevamos años discutiendo que la comisión de acusaciones no sirve, que genera impunidad total, que el clientelismo judicial. Luego ahora no nos puede quedar grande reformar cómo logramos que los que tienen fuero especial ante la comisión de acusaciones realmente tengan quien los juzgue, porque como la comisión de acusaciones no sirve, es totalmente politiquera, politizada, nunca realmente ha hecho una investigación seria, los altos funcionarios del Estado, el fiscal, los altos magistrados, en la práctica tienen un régimen de impunidad total, porque no tienen quien los investigue. La propuesta que ha traído el gobierno es un tribunal de aforados elegidos por el Congreso. Aquí los congresistas y los ponentes, yo soy ponente por parte de la Alianza Verde, hemos dicho, está bien que lo elija el Congreso, pero tendría que haber una participación más equilibrada de todas las ramas del poder público. El Congreso es solo una. Lo que vamos a sugerir los ponentes de este proyecto es que una tercera parte de los miembros de ese tribunal de aforados los postulen las propias Cortes, otra tercera parte lo postule el Ejecutivo y solo una tercera parte la postule el Congreso, y que sea el Congreso de la República quien elija a esos aforados, de manera que aquí no haya nadie impune, ni nadie sin Dios ni ley, que es lo que ocurre hoy con los altos magistrados y con el fiscal general de la Nación, que tienen fuero ante la comisión de acusaciones, pero en la práctica tienen régimen de impunidad. Esas son algunas de las ideas que empezamos a debatir hoy. Pero entonces, senadora, sobre el tema del Tribunal de Aforados, lo que está claro es que le van a poner algún tipo de disciplina para cumplir tanto a los magistrados de las altas cortes, que no tiene quien los juzgue, como al procurador y al fiscal. Sí, y al fiscal general de la Nación, porque es que nadie puede tener impunidad absoluta. Hoy empezamos un debate muy interesante en ese tema, Yamid, y es que el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia intervino en la audiencia y sugirió que una de las ideas podría ser que los altos magistrados y el fiscal tengan el mismo fuero que tiene el presidente, que es el único ciudadano del país, el único que tiene un juicio político y no un juicio de carácter independiente. Yo francamente, y lo dijimos en la audiencia, los magistrados no son políticos. Si quieren tener el rango del presidente, pues que se metan a la arena política y se hagan elegir, pero no pueden pretender tener el mismo nivel del presidente sin serlos. Aquí lo que estamos discutiendo, la verdad, es que los altos magistrados, el señor fiscal, etcétera, tengan el mismo régimen disciplinario, fiscal, penal que tenemos todos los servidores públicos. Todos los servidores públicos tenemos vigilancia fiscal, vigilancia penal y vigilancia disciplinaria. Los altos magistrados, el fiscal, el procurador no pueden ser una excepción. Y no tiene mucha lógica, la verdad, que pretendan tener el mismo fuero del presidente. Presidente solo hay uno y solo él tiene un juicio político. Los demás somos mortales, normalitos, que tenemos que tener otro tipo de juicio político independiente, no un juicio político como el que tiene el presidente. Ahora, el otro tema es el del procurador. ¿Cómo avanza en la audiencia la discusión del tema procurador y sus funciones? Yo creo que avanza bien, Yamid, yo creo que avanza bien.
no ha sido muy afortunado y no ha caído muy bien en el Congreso la propuesta inicial que hizo el gobierno de que fuera el propio presidente el que pueda ternar a los procuradores, digamos, y que sea el Congreso el que lo elija en última instancia. No tiene mucho sentido, Yamid, y el país no entiende con razón que el propio presidente terne a quien lo va a vigilar a él y a su administración. Aquí en el Congreso los ponentes de la reforma tenemos una mejor alternativa, estamos discutiendo otras alternativas. Por ejemplo, que se haga un concurso de méritos en la Comisión Nacional del Servicio Civil con unos requisitos muy altos, se suben los requisitos para poder ser procurador, se exige mayor experiencia, mayores calidades. La Comisión Nacional del Servicio Civil, cualquier ciudadano que crea que cumpla esas calidades se podría inscribir, habría una verificación, una audiencia pública, cualquier ciudadano podría impugnar y finalmente saldría una lista de elegibles. Y esa lista de elegibles iría directamente al Congreso de la República. Estas son algunas de las alternativas que hemos pensado para que el procurador efectivamente sea elegido en el Congreso, pero no intervenga el presidente porque es al presidente de su administración a quien vigilaría el procurador. Pero de todas maneras, ¿están ustedes de acuerdo en la audiencia, quiero decir, en que sea el Congreso el que elija al procurador? Sí estamos de acuerdo por una razón de diseño institucional, Yamid, y es que el Congreso de la República es el que tiene la facultad de control político sobre el gobierno. Y la Procuraduría hace control sobre el gobierno en materia disciplinaria y el Contralor hace control sobre el gobierno en materia fiscal. De manera que esas dos entidades que hacen control, es razonable que las elija quien tiene central y naturalmente la función genérica de control político sobre el gobierno, que es el Congreso de la República. En eso no hay discusiones. Lo que hay discusión es en que exista un procedimiento meritocrático. Yamid, la verdad es que nadie, ningún colombiano va a creer con justa razón que aquí en el Congreso de la República se puede organizar un concurso de méritos. Aquí en el Congreso de la República hay gente de naturaleza política que se elige, que toma decisiones políticas. Por eso estamos buscando un ente aparte, la Comisión Nacional de Servicio Civil, que sí está encargada de organizar concursos, que sabe cómo hacerlo, cómo evaluar unos requisitos, cómo hacer audiencias públicas, que ellos hagan la parte meritocrática de verificación de altos requisitos y de impugnación en caso de que algún ciudadano tenga dudas sobre un postulado y que luego de todas esas verificaciones meritocráticas se mande esa lista de elegibles al Congreso y el Congreso tome la decisión, digamos, de naturaleza política, de quién va a ejercer el control fiscal y quién va a ejercer el control disciplinario sobre el gobierno. Ahora, senadora Claudia, mire, me parece que la gran discusión que tiene la opinión pública no es tanto sobre quién elige al procurador, sino sobre los poderes que tiene hoy el procurador. ¿Sobre eso se ha hablado algo en la audiencia? Se habló algo, pero la verdad es que el proyecto original del gobierno que radicó es muy tímido en esa materia, Yamid. Yo estoy de acuerdo con usted que, como todo el país lo ha visto, como ha sido el debate de los últimos años, realmente lo que tendríamos que estar discutiendo no es cómo se elige el procurador, no solo su reelección, que es parte de su concentración de poder, sino también el alcance que tiene la función disciplinaria. Aquí estamos discutiendo varias alternativas. La primera es que la Procuraduría se concentre en lo que debe hacer, que es la sanción o enjuiciamiento disciplinario de los funcionarios públicos, porque hoy hace muchas cosas. Hoy tiene funciones de Procuraduría Judicial, que debería tener la Defensoría del Pueblo. Las funciones de Procuraduría Judicial le permiten a la Procuraduría intervenir en cualquier proceso, tienen una cantidad de planta que es de libre nombramiento y remoción, con la cual el procurador Ordóñez ha venido aquí a comprar su reelección en el Congreso. Entonces, semejante planta de una gente que se gana una millonada de plata, que además es de libre nombramiento y remoción, se presta para ese clientelismo dentro de la Procuraduría. Entonces, ni por el clientelismo que hay, ni porque tiene sentido que intervengan procesos judiciales, vale la pena que conserve la Procuraduría esa función de Procuraduría Judicial. Y lo otro que tiene es que no es claro a hoy si el procurador puede destituir, tiene un proceso de una sola instancia. El procurador, sin ninguna instancia adicional, puede destituir a funcionarios de elección popular y eso se ha prestado para muchos debates, discusiones, abusos claramente. Lo que yo creo que podríamos hacer en este proyecto es reglamentar esa función disciplinaria, de manera que el procurador pueda sancionar, amonestar, incluso suspender a cualquier funcionario público, sea electo o no electo. Pero cuando se trate de destituir o inhabilitar, lo cual puede violar derechos políticos, el procurador solo puede adelantar el proceso y solicitar esa sanción ejemplar
ante un juez de la República. Esto es parte de lo que estamos discutiendo aquí para que la Procuraduría tenga dientes, sea fuerte en materia disciplinaria, pero no se preste a abusos de ningún tipo como ha ocurrido en el pasado. Perdone ahora, senadora Claudia, un minutito de interrupción en su intervención para presentar las noticias que CNI divulgó hoy a través de sus teléfonos celulares y ya regresamos. Tengo entendido que otro de los temas tratados, senadora Claudia López, es en los derechos de las minorías. El país entero sabe que usted pertenece a una minoría de carácter sexual. Acaba de ocurrir una tragedia en Bogotá absolutamente terrible, que es el niño que renunció a su vida. ¿Usted ha pensado en alguna fórmula para vigorizar las normas que hoy existen en esa materia en Colombia? Yamid, lo primero sea decir que Colombia tiene que ser capaz de construir cada vez más una sociedad plural, una sociedad de tolerancia, de respeto por los derechos de los demás. Sí. En Colombia todavía hay dos tipos de discriminación muy fuertes, Yamid. Discriminación social basada en prejuicios culturales, prejuicios ideológicos, prejuicios religiosos, y eso solo se puede mejorar con educación formal y con educación informal, con campañas de sensibilización, de explicación y por supuesto con una educación formal de mejor calidad que le transmita ese contenido y esos valores a los niños. Pero también hay una gran discriminación institucional, es decir, que yo creo que es más grave incluso, porque quiere decir que en el Estado y en entidades del Estado se usan procedimientos discriminantes para negarle a unos colombianos sus derechos. Eso fue lo que vimos, por ejemplo, en el caso de las dos mamás de Medellín que estaban pidiendo la adopción de uno de sus hijos. Es que una institución del Estado, el ICBF, dice, ni siquiera les voy a recibir el trámite, es que no lo voy a ni a leer, voy a hacer de cuenta como que ustedes no existen. Eso es una forma de discriminación institucional inaceptable. Entonces aquí ya tenemos que avanzar en las dos cosas, y la lucha por la igualdad es eliminar toda forma de discriminación institucional, porque no puede ser que el Estado, que está hecho para proteger los derechos, tenga procedimientos que violen y discriminen esos derechos. Y tenemos que seguir en campañas de sensibilización, de construcción de tolerancia y también mejorar la educación formal en estos temas. Si logramos avanzar en esos tres casos, en esas tres direcciones, Yamid, casos como el de Sergio Urrego, un joven maravilloso, talentoso, que luchó por defender una cosa que no tenía por qué defender, que era su derecho a ejercer su homosexualidad, ya que no se le recrimine si se le nota o si no se le nota. Es como si a uno fuera un problema que se le notara que tiene los ojos verdes. ¿Por qué eso debe ser un problema? Porque uno tiene que defenderse de eso. De manera, Yamid, que aquí, después de ese caso tan doloroso, que es muy doloroso, pero debo decir no es excepcional, el nivel de abuso o discriminación, la discriminación, Yamid, mata. La discriminación mata. Mató a Sergio Urrego y mata a muchos otros colombianos que o se suicidan o se autocensuran o viven una vida completamente infeliz por ser discriminados. Aquí lo que tenemos que hacer, Yamid, es avanzar en esos tres campos, que no haya ninguna forma de discriminación institucional y que gracias a la educación formal y no formal podamos construir una sociedad mucho más tolerante que evite estos casos absolutamente prevenibles y, por supuesto, inaceptables en una sociedad democrática como la colombiana. Pero por supuesto que sí, pero la pregunta, y es la final además, senadora, es ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Al margen, claro está, de proceso educativo para que no haya ese tipo de discriminación institucional en Colombia. Por ejemplo, Yamid, en este caso concreto del joven Sergio Urrego, ya se están haciendo cosas concretas. Estamos revisando los manuales de convivencia de los colegios. La señora rectora del colegio donde estudiaba Sergio se escuda en que en el manual de convivencia se prohibían esos comportamientos. Un manual de convivencia no puede prohibir algo que la Constitución no prohíbe. Si la Constitución no discrimina un manual de convivencia a un colegio, no puede discriminar. Entonces tenemos que revisar los manuales de convivencia. Tenemos que mejorar las facultades de inspección y vigilancia de las Secretarías de Educación sobre estos casos. Tenemos que hacer que las comisarías de familia, en este caso en concreto, se pronunció tarde y además discriminando incluso a este joven ya fallecido. De manera que las funciones sancionatorias del Estado y de vigilancia existen y hay que mejorarlas, Yamid, pero yo insisto, no se trata de vigilar y sancionar expósito, como en este caso,
podremos y seguramente terminaremos sancionando a ese colegio por discriminar a ese joven y causarle la muerte. Pero de lo que se trata no es de sancionar una vez ya la discriminación ha ocurrido y ha producido esta tragedia. De lo que se trata es de prevenir. Por eso aquí vamos a seguir en una batalla ante el Congreso, ante la Corte Suprema, para eliminar toda forma de discriminación institucional y vamos a seguir en campañas con la sociedad para construir tolerancia. Ese es el único camino que podemos recorrer, Yamil. Senadora López, muchísimas gracias por estos minutos con este programa. Y la pregunta que queda para nuestros televidentes es exactamente esa. ¿Ustedes creen que en Colombia sí hay discriminación tanto de raza como de religión, como de género sexual? Los resultados de estos sondeos saldrán al final de la emisión. Senadora López, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la oportunidad, Jan. A usted. Vienen las noticias del mundo porque comienza la emisión internacional de CMI.